CAPITULEO 3, el principio de no contradicción. En el conocimiento humano existen unas verdades primeras, que son fundamento de todas las demás certezas. Así como, ente, es la primera noción de nuestra inteligencia, incluida en cualquier idea posterior, hay también un juicio naturalmente primero, que está supuesto en todas las demás proposiciones, es imposible ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. Así, por ejemplo, al afirmar que una cosa es de tal modo, se presupone, en efecto, que no es lo mismo ser eso que no serlo. Si decimos que ayudar a los demás es bueno, es porque no es lo mismo ser bueno o no serlo. Aunque se utilice en todos los sectores del saber humano, este principio básico hace referencia al ser, y por eso corresponde a la metafísica, ciencia del ente en cuanto tal, poner de manifiesto todo su alcance. Al considerar esta verdad suprema, estamos ahondando en una de las características más evidentes y fundamentales del ser. 1 LPRIMERPRINCIPIOACRCADLENT. Ese juicio primero se llama principio de no contradicción, porque expresa la condición fundamental de las cosas, es decir, que no pueden ser contradictorias. Este principio se funda en el ser, y expresa su misma consistencia y su oposición al no ser. Conocemos este hombre, esa montaña, aquel animal, percibiendo a cada uno como algo que es, como un ente. A continuación se alcanza la idea de negación de ente, o no ser, con ocasión de que advertimos, por ejemplo, que un objeto que estaba aquí, ahora ya no está, o que este perro no es aquel otro. La inteligencia forma la primera noción negativa, la idea de no ente. Una vez aprehendido a partir de las cosas el no ser, entendemos que un ente no puede ser y no ser, a la vez y en el mismo sentido. El principio de no contradicción expresa así la incompatibilidad radical entre ser y no ser, fundada en que el acto de ser confiere a todo ente una perfección real, auténtica, que se distingue absolutamente de estar privado de ella. Se dice, a la vez, porque no hay contradicción, por ejemplo, en que las hojas de un árbol sean verdes en una época del año, y marrones o rojizas en otra. Se añade, en el mismo sentido, pues no es en absoluto contradictorio, pongamos por caso, que un hombre sea sabio en unas materias e ignorante en otras. Aunque parezca muy obvio, este principio tiene, como veremos, una importancia fundamental en el conocer humano, tanto espontáneo como científico, y en las acciones de la vida, ya que constituye el primer presupuesto de la verdad de nuestros juicios. 2 de 4 RSASF o RMULACIONESDLPRINCIPIODNO, CONTRADICCION. El primer principio es, ante todo, un juicio acerca de la realidad. Por eso, las formulaciones más profundas de este principio son las de carácter metafísico, es decir, las que se refieren directamente al ser de las cosas, como, por ejemplo, es imposible que una misma cosa sea y no sea, 1 nota, Aristóteles, Meafísica. 4, 3, 1005b25. Fin de la nota. O, es imposible que una cosa, al mismo tiempo sea y no sea, 2. No se afirma solo que, lo contradictorio es impensable, ya que el principio de contradicción es la ley suprema de lo real, no un axioma o postulado de la mente para interpretar la realidad, es el ente mismo el que no es contradictorio. Pero como nuestra inteligencia conoce la realidad tal como es, el primer principio del ente es, de modo derivado, una ley del pensamiento, la primera ley lógica nota 3, y Videm, 4, 4, 1006 a 3. Fin de la nota. De hecho, los sistemas axiomáticos de lógica formal simbólica incluyen siempre entre los primeros postulados aparentemente convencionales el principio de no contradicción. Esto confirma su carácter de primera ley lógica. Fin de la nota. De ahí que encontremos otras formulaciones de carácter lógico, que se refieren más bien a nuestro conocimiento del ente. Por ejemplo, es imposible que las afirmaciones contradictorias respecto de un mismo objeto y al mismo tiempo sean verdaderas. La inteligencia está sometida al principio de no contradicción, no puede conocer al ente como contradictorio, porque no lo es. Ciertamente, es posible contradecirse al pensar o al hablar, pero esto sucede solo en la medida en que nos apartamos de la realidad, por un defecto de nuestro razonamiento, y cuando alguien nos hace ver la incoherencia en que habíamos caído, tendemos a rectificar inmediatamente porque, aunque cabe afirmar algo contradictorio, no es posible entenderlo.
3CONOCIMINTOINDUCTIVODLPRIMERPRINCIPio. El principio de no contradicción es conocido de manera natural y espontánea por todos los hombres, a partir de la experiencia. Constituye un juicio per se notum omnibus, es decir, manifiesto por sí mismo a todos, pero no es una sentencia innata que el entendimiento poseería ya antes de empezar a conocer, ni una especie de esquema intelectual para comprender la realidad. Para emitir este juicio es necesario conocer con anterioridad sus términos, ente y no ente, nociones, que captamos solo cuando, a través de los sentidos, la inteligencia entiende la realidad externa y aprehende, por ejemplo, el papel, ente, y la máquina de escribir como distinta de aquel, no ente. Tratándose de las dos primeras nociones que formamos, todos los hombres conocen necesariamente y de modo inmediato esta ley de la no contradicción. Como es natural, en los inicios del conocer este principio no se expresa en su formulación universal, es imposible ser y no ser, pero sí se conoce con toda su fuerza y se actúa de acuerdo con él. Por ejemplo, un niño sabe muy bien que no es lo mismo comer que no comer, y obra en consecuencia. 4 EVIDENCIA de este PRINCIPIO y su DEFENSA, ADHOMINM. Por ser el primer juicio, este principio no admite una demostración a partir de otras verdades anteriores. Su indemostrabilidad, sin embargo, no es un signo de imperfección, sino al contrario, porque cuando una verdad es patente por sí misma, no es necesario ni posible probarla. Solo requiere ser demostrado lo que no es evidente de forma inmediata. Además, si todas las afirmaciones tuvieran que probarse a partir de otras, nunca llegaríamos a unas verdades manifiestas por sí mismas, y todo el saber humano estaría infundado. Defensa del primer principio ante sus negaciones. Aunque el principio de no contradicción no se puede demostrar recurriendo a otras evidencias más básicas, que no existen, sí cabe defenderlo de forma indirecta, poniendo de manifiesto las incoherencias en que incurre quien lo niega. Estos argumentos tienen un valor indudable, pero no son propiamente demostraciones, pues la fuerza y la certeza del principio no se deriva de ellos, sino de la aprehensión natural y espontánea del ente, son solo una defensa contra los que lo niegan. Veamos algunas de las argumentaciones que Aristóteles da en su Metafísica. A. Para negar este principio habría que rechazar todo significado del lenguaje. Si, hombre, fuese lo mismo que, no hombre, en realidad no significaría nada, cualquier palabra indicaría todas las cosas o no designaría ninguna, todo sería lo mismo. Resultaría imposible, entonces, cualquier comunicación o entendimiento entre las personas. De ahí que cuando alguien dice una palabra, ya está admitiendo el principio de no contradicción, pues sin duda pretende que ese término significa algo determinado y distinto de su opuesto, en otro caso, no hablaría, si efar. Metafísica, 4, C4. B. Llevando hasta sus últimas consecuencias esta argumentación ad hominem, Aristóteles afirma que quien desecha el primer principio debería comportarse como una planta, porque incluso los animales se mueven para alcanzar un objetivo con preferencia sobre otros, por ejemplo, al buscar alimentos, si efar. Ibidem. C. Además, negar este principio supone aceptarlo, pues al rechazarlo se concede que no es lo mismo afirmar que negar. Si se sostiene que el principio de no contradicción es falso, se admite ya que lo verdadero no es igual a lo falso, aceptando así el principio que se quiere eliminar, si efar. Metafísica, XI, C5. El relativismo consiguiente a la negación del primer principio. A pesar de su evidencia, el principio de no contradicción ha sido negado en la antigüedad por diversas escuelas, Heráclito, solistas, escépticos, y en la época moderna de modo más radical y consciente, por ciertas formas de filosofía dialéctica, marxismo. Nota 4, en rigor, la negación del principio de no contradicción no se puede entender y así lo señala Aristóteles refiriéndose a H era con acento cl y to. En efecto, es imposible a cualquiera creer que una misma cosa sea y no sea, como según algunos habría dicho HERA con acento cl y to. Ciertamente no es necesario que uno admita verdaderamente todo aquello que dice, Met. 4, 3, 1005b25. Se comprende por eso que en el seno del marxismo haya habido discusiones para explicar el papel que a pesar de todo sigue jugando este principio en el desarrollo del pensamiento humano. Algunos marxistas han optado por afirmar que tiene valor solo para las necesidades inmediatas de la vida práctica, dejando la cuestión sin resolver. Fin de la nota.
y de relativismo historicista. Son doctrinas que reducen la realidad a puro devenir, nada es, todo cambia. De este modo rechazan la naturaleza estable de las cosas, los entes, la consistencia del acto de ser y sus propiedades. No hay entonces un punto de referencia firme ni un principio de verdad absoluta, y se sostiene que doctrinas opuestas entre sí son igualmente válidas, no es más verdadera una afirmación que su contraria. Una vez desechado el ente, se suele erigir la subjetividad humana como único punto de apoyo de la verdad. Nota 5, una de las primeras formulaciones de este subjetivismo que acompaña a la negación del primer principio, es la afirmación del sofista PROTA con acento GORAS, el hombre es la medida de todas las cosas, Diels-Kranz 80b1, repetida a lo largo de la historia de la filosofía de modos diversos. Fin de la nota. Lo constitutivo de la realidad sería su referencia a cada individuo, el ser de las cosas se reduce a su ser para mí, a la particular valoración y uso que cada persona puede hacer de ellas en los diversos instantes de su vida. Por eso, todas las negaciones del principio de no contradicción a lo largo de la historia del pensamiento se han caracterizado por un relativismo subjetivista, que atenta contra la vida humana en sus vertientes teórica y práctica. Es sobre todo en el ámbito de la vida moral donde se advierte con mayor claridad la importancia del primer principio, pues al negarlo, realidades como el matrimonio o la sociedad, por ejemplo, no tendrían una naturaleza propia ni unas leyes estables, sino que dependerían del sentido que les confieran los hombres a su arbitrio. Desaparece también la distinción objetiva entre lo bueno y lo malo, y por consiguiente el primer principio en el orden del obrar humano, que prescribe hacer el bien y evitar el mal, quedaría como único motivo y norma de actuación el yo quiero hacer esto. Por tratarse de la ley suprema del ente, el principio de no contradicción juega un papel de primer orden en todo el saber humano teórico y práctico, pues nos impulsa a conocer y a obrar, evitando la incoherencia. Por ejemplo, es contradictorio que Dios sea infinito y que a la vez progrese a lo largo de la historia, concepción hegeliana, y por eso desechamos esa segunda opción. No tiene sentido pensar en el mundo como una materia que se autoproduce, marxismo, pues es contradictorio que algo sea causa de sí mismo. De modo especial, el primer principio impulsa el conocimiento metafísico, ya que es el juicio fundamental acerca del ente. El principio de no contradicción ayuda a descubrir la estructura interna de los entes y sus causas. Por ejemplo, al advertir el carácter espiritual de las operaciones humanas de entender y querer, nos vemos obligados a concluir que el principio de esos actos el alma es también espiritual, porque sería contradictorio que un sujeto material realizase acciones inmateriales, o también, la limitación del ser de todas las cosas del universo conduce, en la teología natural, a concluir en la existencia de Dios, pues sería una contradicción que un universo con todas las características de lo causado, finitud, imperfección, etc., no tuviese causa. Es el ser de los entes el que obliga al pensamiento a avanzar y profundizar en su conocimiento de la realidad, evitando toda contradicción. Nuestra inteligencia obtiene los restantes conocimientos en virtud del principio de no contradicción. Con todo, conviene advertir que así como las demás nociones están incluidas en la de ente, pero no se obtienen a partir de ella mediante un análisis o deducción, tampoco el primer principio, aunque latente en todos los juicios, permite deducir de él los restantes conocimientos humanos, no se conoce propiamente a partir del principio de no contradicción, sino de acuerdo con él, con solo este juicio primero, y sin el conocimiento de los distintos modos de ser que nos proporciona la experiencia, el saber no avanzaría. De ahí que el principio de no contradicción se utiliza casi siempre de modo implícito e indirecto sin repetirlo cada vez como premisa de un razonamiento, para desechar lo absurdo y avanzar así hacia las soluciones correctas. Aunque el cometido del primer principio se irá comprendiendo mejor a lo largo del estudio de la metafísica, se puede entender un poco ya desde ahora, viendo cómo los filósofos avanzaron impulsados por la necesidad de evitar la contradicción. 5 FUNCIONDLJBRAIMRPRINCIPIONLAMETAFISICA. Predecesor del relativismo, Heráclito sostenía que la realidad es puro devenir, negando el principio de no contradicción, nada es, todo cambia. Parménides quiso restablecer la verdad del ente, en contra de la disolución de lo real operada por Heráclito, y formuló la célebre afirmación de que, el ser es, el no ser no es. Sin embargo, al entender este principio de manera rígida e inflexible, rechazó todo no ser, incluso relativo, declarando así imposible la limitación,
la multiplicidad, el cambio, etc., y concluyendo que la realidad es un único ente inmóvil y homogéneo. Platón desarrolló una metafísica que, al admitir la realidad de la privación y al hacer del mundo sensible una participación del mundo de las ideas, acogía en el ámbito del ser al mundo limitado. Sin embargo, es Aristóteles quien determinó el verdadero sentido del no ser relativo que hay en las cosas, al descubrir un principio real de limitación, la potencia, y así llegó a formular de manera más matizada la exigencia de la no contradicción: algo no puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. 6 OTROSPRINCIPIOSPRIMEROSFUNDADOSENLD no contradicción. Existen algunos otros principios estrechamente vinculados al primero, que veremos brevemente. A. El principio de tercero excluido: no hay medio entre el ser y el no ser, o, entre la afirmación y la negación no hay término medio. Este juicio significa que una cosa es o no es, sin otra alternativa, y se reduce al principio de no contradicción: el término medio es imposible, porque debería ser y no ser a la vez, o bien ni ser ni dejar de ser. La utilización de este principio es constante en los razonamientos, por ejemplo, bajo la fórmula: toda proposición necesariamente es o verdadera o falsa. Aunque el ser en potencia parezca un intermedio entre ser y no ser, en realidad, es una situación media entre ser en acto o no ser en acto o no ser en absoluto. Y también para la potencialidad vale este principio: nada puede ser a la vez en acto y en potencia, y, por eso, no hay intermedio entre ser en potencia y no ser en potencia. B. El principio de identidad: el ente es el ente, lo que es lo que es, el ser es, el no ser no es. Aunque ni Aristóteles ni Santo Tomás hablan de la identidad como primer principio, en ambientes neoescolásticos muchos autores lo mencionan, reduciéndolo casi siempre al de no contradicción. En la época moderna se ha concedido gran importancia a este principio, situándolo por encima del de no contradicción. En muchos casos, sobre todo en los seguidores de Spinoza, con esta ley se intenta afirmar que el mundo es idéntico a sí mismo, homogéneo, no surcado por la división, y que, por tanto, es ilimitado, de forma que no remite a otra causa fuera de sí. Como en el caso de Parménides, pero ahora de modo más radical, esta opinión comporta un panteísmo en el que la criatura sustituye a Dios. Junto con estos principios fundamentales, a veces se enumeran otros, como el de causalidad: todo efecto tiene una causa, todo lo que empieza a ser es causado, o el de finalidad: todo agente obra por un fin. En sentido estricto no se trata de primeros principios, ya que en ellos intervienen nociones más restringidas y posteriores a las de ente y no ente, como son causa, efecto, fin, por eso presuponen ya el principio de no contradicción, y tienen un alcance más limitado. Vea IBLIOGRAFIA. Aristóteles, Met. 4, CC 3-8, 11, 4-6. Santo Tomás de Aquino, Inmetap, 4 Lect. 5-17, 11, 4-6, STH, y 2, Q94, A2. GARR y GOU, LAGRANG, L'essence commune, la philosophie de l'être et les formules dogmatiques, Bouchesny, París 1909. MANSER La esencia del tomismo, CSIC, Madrid 1953. LELDRS, Le Premier Principe de la Viernes Intellective, en Revue Thomiste, 62, 1962, pp 571 a 586. PC. COURTS, Coherence de l'être et Premier Principe selon Saint Thomas de Aquin, en Revue Thomiste, 70, 1970, pp 387 a 423.